Se trata de recomenzar. De tener la seguridad que no fui tan lejos para que Dios no pudiera alcanzarme. Se trata de transformación. Se trata de recomenzar. Se trata de una simple invitación. Cuando era un adolescente, un joven, yo siempre quise ser independiente. Y cuando comencé a trabajar y comencé a tener mi propio dinero, comencé a tener mi independencia y comencé a salir con mis amigos. Salíamos a disfrutar la noche, íbamos a la playa, también bebíamos, salíamos en la noche, fiestas, todo eso. Y ocurrió una tragedia en nuestra familia. Un día, bien temprano en la mañana, mi madre me despertó a las 6:30 para trabajar. Me fui a bañar y cuando salí del baño la escuché retorciéndose en su cama. Cuando llegué, ella estaba teniendo un infarto. Y cuando llegamos al hospital, ella ya estaba muerta. Yo tenía 19 años. 19 años, mi hermano 17 y mi hermana 15. Eso fue un trauma, un golpe, una situación difícil. Yo nunca había ido a un entierro ni a un velorio de nadie. Mi primer funeral fue el de mi propia madre. Allí la sepultamos, había tristeza y un amigo nos recomendó ir a un centro espiritista y buscar una respuesta frente al dolor, a la aflicción y todo eso. Pero no encontré allí, no encontré una respuesta para aquello. Y continuamos viviendo. La vida estaba así, en esos placeres, bebidas, salidas, noche, hasta un sábado en la tarde en que yo estaba sentado en la vereda en mi casa y un joven que había trabajado conmigo, éramos muy amigos. Llegó en la tarde y me dijo, ¿no quieres estudiar la Biblia? Yo pensé, ¿estudiar la Biblia? Vaya, nunca estudié la Biblia. Y le dije, ok, quiero estudiar la Biblia. Entonces entré en su auto con bermudas y chanclas y él me llevó a una clase bíblica y aquel estudio de la Biblia comenzó a afectar toda mi vida. Comenzó a traerme paz, una sensación de seguridad. Cuando estudiamos sobre la muerte, sobre la verdad de la muerte, quedé en shock. En shock. Me dije, no es posible, en shock. Pero aquel estudio, entender aquello, me trajo la paz que tanto buscaba. Me gustaba mucho ir a la discoteca y beber, salir con mis amigos. Mi mentalidad de joven en aquella época era, voy a continuar estudiando la Biblia, pero voy a continuar yendo a la discoteca. Cuando el regreso de Jesús esté cerca, voy a abandonar todo esto y me quedaré firme con Jesús. En ese momento, mi vida comenzó a venirse abajo. Y comencé a empeorar, a beber más, a usar drogas, a salir más, hasta que un bello día, o un mal día por decirlo así, yo bebí. Y cuando desperté me di cuenta que estaba en casa. Y cuando desperté comencé a sentirme mal. En ese momento me miré al espejo y dije, no, eso no. Eso no es un ser humano. No es un ser humano. Y en aquel momento me dije, voy a dejar de beber. Cuando intentaba beber, me sentía mal. A cada intento me sentía mal y dije, la bebida no es para mí. Y así paré de beber. Pero sentí aquel vacío, ¿sabes? Yo andaba por la calle buscando folletos de alguna iglesia para ir a alguna iglesia. Entonces buscaba folletos hasta que un día, un domingo de Pascua, me acordé de una iglesia adventista a la que había ido. La iglesia adventista de la ciudad de Utra. Llegué a casa, estaba mi cuñada y mi hermano y les dije, voy a la iglesia, ¿vamos? Y cuando llegamos me recibieron bien. Domingo de Pascua, una recepción maravillosa. Y ahí anoté los horarios y comencé a ir. Y nunca más salí. Estudiamos la Biblia con el pastor González, con aquellos llamados poderosos que hace, enseñanzas poderosas, y tomé la decisión, me bauticé. Noten lo que una invitación para estudiar la Biblia puede causar en la vida de una persona. Una simple invitación, pautada por una amistad, por el conocimiento. A veces conoces a personas que atraviesan dificultades. Hágales una invitación. ¿Vamos a estudiar la Biblia? Entonces tú puedes dar estudios o llevarla a algún lugar donde alguien más da estudios, como ocurrió en mi caso. Perseveren en el conocimiento y puedes estar seguro que al llegar al final van a ver lo que Dios puede hacer en su vida. Cada uno de estos hermosos testimonios puede llegar también a ser tu testimonio.
Dios todavía sigue restaurando en Cristo, en los méritos de su precioso Hijo, sigue restaurando vidas. Y tu vida no está ajena a la vista y a la mirada de nuestro Dios. Dios puede cambiar tu vida hoy mismo, estudiando su divina palabra, aceptando en el nombre de Jesús sus promesas, aceptando sobre todas las cosas la salvación que proviene de nuestro Salvador. Hoy quiero hablar contigo acerca de cómo se logra la victoria. Si estás cansado de vivir derrotas, si estás cansado de sufrir, si estás cansado de angustias, hoy es sumamente importante que pongas toda tu atención y puedas tomar una decisión seria, constante, en depender del Hijo hermoso de Dios. Te cuento una historia. ¿Sabes? Imaginen a un niño entrar junto a su padre y visitar una pequeña tienda en el interior. Y al salir de la tienda, el dueño le ofrece al niño la oportunidad de tomar todos los dulces gratis que pudiera alcanzar con su mano de uno de los potes. Toma, le dijo, toma un puñado de dulces. Yo no sé si usted hubiese vivido esa experiencia, cuán feliz hubiese estado. Los niños aman los dulces y los padres necesitan saber, nosotros necesitamos saber las consecuencias de comer esos dulces y de poner tanta azúcar en el sistema de un niñito. Así que es algo natural que el niño ame los dulces, quiera tener dulces en sus manos, sus envolturas son atractivas, sus colores son llamativos y finalmente el azúcar hace que de forma adictiva le sigan gustando al ser humano. El niño, dice la historia, que permanece completamente mirando a su padre. Parece que en su mirada él y el padre se están comunicando algo sumamente importante. A lo que el propietario una vez más se le repite: hijo, toma un puñado de dulces, es gratis. El muchachito, dice la historia, que continúa parado, fijando sus ojos directamente en los ojos de su padre, y algo sucedió. Finalmente, el padre coloca la mano en el tarro o en el envase, toma un puñado de caramelos y luego se lo da al niño. Ustedes se imaginan qué momento para el propietario de la tienda. ¡Qué impresión se llevó ese señor! Cómo con la astucia ese niño dijo: mis manos son más pequeñas. Si le digo a mi papá con mi mirada, hazlo tú por mí. Mete tus manos grandes, mete tus dedos y saca todos los dulces que puedas. Voy a tener más dulces a la salida de esta tienda. Porque sus manos, claramente, son mucho más grandes que las nuestras. A veces nosotros queremos resolver los problemas con nuestras propias manos. Queremos resolverlo con nuestros propios planes. Queremos resolverlo con nuestra propia astucia, olvidando que el Padre Celestial tiene mayor conocimiento de la realidad por la cual estamos viviendo. Mayor es su capacidad eterna de resolver nuestras dificultades. Es evidente que vivimos en tiempos de angustia y tristeza. Por favor, aprenda a poner todo en las manos del Padre, porque sus manos, entienda bien eso, sus manos son mucho más grandes que las nuestras. Saben, yo pudiera echar a un lado de la vida de Jesús algún momento, algún instante, cuando Jesús también pasó por alguna dificultad. Pero existe. Jesús pasó por dificultades. Y yo quiero invitarte hoy a el Evangelio de Mateo.
Mateo va a ser el capítulo número 26. Y voy a leer específicamente, mientras seguimos estudiando esta historia potente y solemne de Jesús acercándose al Calvario. Quiero leer cuando Jesús ora en un lugar llamado Getsemaní. Y voy a leer desde el versículo número 36 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Que la Biblia dice que Jesús se angustió, que la Biblia dice que Jesús se entristeció en gran manera. Evidentemente, ya ahí nos damos cuenta que Jesús ha pasado por cada una de nuestras realidades en la vida. Si hay alguien aquí entristecido, si hay alguien aquí angustiado, si hay alguien aquí con un pesar, si hay alguien que ha dicho: hoy ya es el último día, no aguanto más, yo te pido en el nombre de Jesús que sostengas esta transmisión, que te mantengas tranquilo, tranquila, porque hoy hay un mensaje de Dios para ti. Si Jesús pasó por la tristeza, si Jesús pasó por la angustia y pudo vencer y tuvo victoria, tú y yo también podemos alcanzar esa misma victoria. El verso 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Un momento impresionante en la vida de Jesús. Jesús iba caminando con sus discípulos y tuvo la continua necesidad de orar. Más adelante quiero marcar en tu vida un principio importante de la vida de oración de Cristo. Él nunca dejó de orar. Así que los detuvo, les dijo: vamos a orar. Estaban ahí en el Getsemaní, estaba su alma muy triste, sentía que iba a morir. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, porque no sea como yo quiero, sino como tú. Yo no quiero, en otras palabras, yo no quiero, papá, meter mis manos en el pote de dulces, porque tu mano es más grande que la mía. Yo no quisiera ahora, Señor, tomar la decisión de lo que está sucediendo. Prefiero que seas tú quien la tomes. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo tan solo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, pasa por favor esta copa, si no deseas que la beba, pero por favor que se haga su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo aquellas mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ved, se acerca el que me entrega. Este momento en el Getsemaní es uno de los momentos más íntimos y solemnes de la historia de Jesús. Cuando miramos a los últimos días de la vida de Jesús, tenemos que admitir que esa no fue una época fácil para él. Nos damos cuenta que Jesús de verdad estaba pasando una dificultad muy profunda. Quisiera traer de la pluma inspirada una cita
muy impresionante que da características y describe ese momento. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse al Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Imagínense a Jesús sabiendo que iba a ser entregado, sabiendo que Jesús iba a ser traicionado, sabiendo que en ese momento iban a haber momentos difíciles que hoy el Evangelio marca, sabiendo que el peso del pecado estaba cayendo sobre sus hombros. Claramente el espíritu de la profecía sigue diciendo con frecuencia: había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esa noche de su última agonía. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. A veces nosotros hemos pasado por ahí. Parece que ese dolor, esa angustia que estamos sufriendo por ver a nuestro hijo, a nuestra hija, por ver nuestra salud, por ver tal vez nuestra economía, por ver cómo las relaciones interpersonales se van derrumbando. Parece uno que la tristeza por la traición, la mentira o la calumnia de alguien en contra suya o mía, parece que eso nos arropa y nos causa una tristeza tan profunda que parece que vamos a desfallecer. La pérdida de un ser querido, un ser amado, estar ahí frente a su féretro y saber que no se mueve, que no te oye, que lamentablemente estás iniciando una ausencia en el día de la madre, el día del padre, que no le podrás abrazar. Esa angustia hace que el ser humano sufra tanto, que parezca que va a desfallecer. Jesús pasó por eso. Jesús aquel día parecía, sentía que iba a dejar ya de respirar. El peso del pecado estaba sobre sus hombros. El peso del pecado del mundo entero. Tu pecado y el mío estaban sobre los hombros de Jesús ese día, sufriendo la carga de que Él sería pecado. Casi nunca pensamos en un Jesús deprimido y desanimado. Pero en ese momento la Biblia dice que Jesús lo estaba. Jesús estaba pasando por un momento muy difícil. Tanto así que la angustia lo llevó a sudar sangre. Hay un momento donde la psiquis, la mente, las emociones y el sistema completo fisiológico llega a un extremo de tanta presión que el ser humano puede llegar a sudar sangre. ¿Quién pasó por eso? Pasó Jesús. Jesús fue exprimido hasta lo último de esa tensión depresiva, de esa angustia, de esa congoja, de ese profundo dolor interno, de ese clamor que salía de lo profundo de su corazón hacia su Padre: por favor, si puedes, pasa esta copa de mí. Pero al lado de ese pedido, Jesús decía:
que se cumpla tu voluntad y no la mía. Eso es un problema en el ser humano. El ser humano siempre quiere que se cumpla la voluntad propia de él. Nosotros nos parece mejor que nuestra voluntad es la que nos va a llevar a la victoria. Pero no es así. Cuando vemos a Jesús, Él no podía ser realmente humano sin saber lo que es tener miedo, principalmente a su propia muerte. Ahí lo vemos claramente. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo enfrentó Jesús el miedo? ¿Saben que ese fue el primer sentimiento raro, externo, que vivieron las criaturas, nuestros primeros padres en el Edén? Cuando el pecado llegó a sus vidas, corrieron, se sintieron desnudos, trataron de por su propia voluntad resolver el problema, se taparon con hojas de higuera, y cuando Dios los salió a buscar y los llamaba, Adán, Eva, y cuando aparecieron les preguntó, ¿por qué? ¿Por qué huyen? Y ellos contestaron, porque tuvimos miedo. En pasado, claro, ya no lo tenían, ya Dios estaba ahí, pero experimentaron el miedo. ¿Cómo Jesús enfrentó ese miedo que nos deprime, esa angustia, esa tristeza? Lo primero que Jesús hizo fue que buscó apoyo en otros. Salió. Dice la Biblia que abandonó el lugar de oración, se levantó y fue a los discípulos buscando apoyo. Qué triste que no recibió apoyo de Pedro. Qué triste que Santiago, Juan, Andrés, Jacobo no estaban listos para bendecir a Jesús, para abrazarlo, para darle un toque de ánimo, para sonreírle y decirle, Jesús, tranquilo, no te preocupes, sigue confiando en tu Padre. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando que está diciendo, pastor, esa es mi vida. Yo he salido a buscar apoyo y mis padres me han abandonado. Yo he salido a buscar apoyo y lamentablemente mis amigos ya no existen. Me siento solo, me siento sola. Prosigue. Va a haber alguien que Dios va a poner en tu camino. Quizás todos están durmiendo, nadie se está dando cuenta de lo que estás pasando. Hay mucha gente que sufre solo y sola en su propia angustia y nadie más se da cuenta. Prosigue buscando. Es importante que sepamos que Jesús, en segundo lugar, derramó su corazón en oración. No salió una barra, no salió un escape, no dedicó su vida a buscar un vicio que apagara el dolor que estaba viviendo. No buscó licor, no salió a buscar amigas y amigos momentáneos para pasarla bien entre las luces y el sonido de la música. Jesús decidió derramar su corazón de todo corazón a su Padre en oración. Y si hay alguien aquí que todavía no encuentra apoyo y dice, pastor, esa persona que está sola soy yo, y todavía no llega a alguien que me dé a mí esperanza, mantente confiando en oración. Derrama tu corazón a Dios en oración. La oración para Jesús no era algo que ponía en práctica solo en momentos de crisis. Hay veces que nosotros solamente nos acordamos de orar cuando llegó el golpe en la vida. Nos acordamos de Dios cuando todos los vidrios están rodeando nuestros pies y nuestros pies están descalzos. Cuando las cosas están maltrechas, patas hacia arriba, boca abajo, totalmente inversas, decimos es tiempo de orar. Pero no, Jesús oraba constantemente. El poder de la vida de Jesús para triunfar y alcanzar victorias no era solamente en los problemas. Era una práctica normal y constante que él tenía. Era una rutina, un hábito que había desarrollado y mantenido con firmeza. No importa las circunstancias, Jesús no paraba de orar. Seguí orando.
orando. Orar es un estilo de vida. Vivir orando es la necesidad primordial de todo cristiano. Orar no es solamente para que el Señor bendiga los alimentos. Orar es un estilo mental, es un estado psíquico, mental, constante del hijo y la hija de Dios. Ora cuando estés conduciendo tu vehículo. Ora en el colectivo en medio de la ciudad. Ora caminando. Ora con los ojos abiertos. Ora con los ojos cerrados. Ora parado. Ora arrodillado. Ora solo. Ora en familia. Ora con tu esposa. Ora con tu esposo. Con tus hijos. Ora en la iglesia. Pero que tu vida sea una vida de oración, de confianza. No ores cuando finalmente llegue el golpe. En sus peores momentos, ¿qué hacía Jesús? Orar. Pero ¿cómo oraba Jesús? Oraba en todo tiempo. En aquel momento en el Getsemaní, dice la Biblia que puso su rostro sobre la tierra. Allí clamó al Señor y le pidió al Todopoderoso que tomara control, con su voluntad, tomara control de lo que estaba sucediendo. Es importante hacernos estas preguntas. ¿Está dispuesto a hacer la voluntad del Padre a cualquier costo? ¿O usted seguirá luchando en quererlo hacer como usted quiera? No va a haber la victoria. La victoria solamente se ve por ese bendito Hijo de Dios vivo, su Espíritu que todavía gobierna y camina en medio de nuestra ciudad. Ese Espíritu constantemente en comunicación conmigo y yo en comunicación con Dios a través de la oración. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia es que Dios nos hable. Y a veces esa comunicación aparece en momentos de dificultad. La vida de Jesús, que fue una vida de victoria, era en constante hábito el Jesús mantener nuestro Salvador una vida de oración. ¿Estás dispuesto? Estamos dispuestos a hacer su voluntad, no importa cuál sea el costo, porque Jesús estaba frente a la muerte y no dejó de orar. Jesús estaba frente a ser arrestado y no dejó de orar. Jesús estaba solo, nadie a su alrededor le estaba acompañando ni apoyando, los demás estaban durmiendo. Y él no dejó de orar. Jesús recibió consuelo y fuerza de Dios. Dios mismo se encargó de bendecir a su Hijo. Yo no puedo dejarlos ir sin marcar este versículo que tengo para ustedes y está en Lucas. Lucas capítulo 22, el versículo 43. Cuando Lucas describe la realidad de lo que ocurrió en el Getsemaní, en el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Uso las palabras de el doctor Morrison. Él dice, toda vida tiene su Getsemaní y todo Getsemaní tiene su ángel. Eso es una buena noticia para el que esté pasando por el Getsemaní en el día de hoy. Un ángel está dispuesto a bendecirte. Y ese ángel es el Espíritu de Dios. Siempre hay fortaleza de parte del cielo. Estar escuchando este mensaje es parte del aliento que el Señor está tratando de hincar y poner en tu corazón en esta hora. Sí, siguen las circunstancias. El dolor estaba completamente gobernando el corazón de Jesús. Seguían las circunstancias. La enfermedad va a seguir. Pastor, estamos viéndole a usted aquí en la sala de espera mientras nuestro ser querido está por fallecer aquí en este hospital.
Pastor, estamos aquí todos reunidos en la sala, sabiendo que el dolor de nuestro hijo preso por una situación legal lo tiene lejos de la familia. Pastor, estamos aquí ansiosos porque nuestro ser querido está justamente ahora cruzando, hace 4 días, no sabemos de él, cruzando una frontera peligrosísima, arriesgando su vida, buscando nuevas esperanzas y un nuevo porvenir para él y su vida. Y estamos aquí, no sabemos qué va a pasar. En medio de esas circunstancias, Dios está permitiendo que escuches este mensaje, para que sea fortalecido, sea fortalecida, porque la voluntad de Dios es soberana, perfecta, es buena para sus hijos y necesitamos confiar. Sí, en medio de todas esas circunstancias, nosotros necesitamos confiar. Toda vida tiene su Getsemaní, pero todo Getsemaní tiene su ángel. El espíritu de profecía dice que ese ángel descendió, tomó el rostro del maestro ensangrentado, lo llevó a su pecho, dándole el aliento, el toque de esperanza, de sanidad que necesitaba el Hijo de Dios. Yo me imagino cómo Dios dio instrucciones a ese ángel y le dijo: ve, desciende y trata a mi hijo lo más dulce que puedas y llena su corazón de esperanza. Es el espíritu de profecía que lo invitó a mirar al cielo. Y se abrió un pergamino donde él vio todos los redimidos de todos los tiempos por aquel sacrificio que estaba listo a hacer. Y Jesús se levantó de allí y le dijo a los discípulos fortalecidos: el tiempo se está acercando. El que ha de entregar al Hijo de Dios se está acercando. El momento del sacrificio se está acercando. Yo no sé cuál es tu Getsemaní en el día de hoy, pero sí yo sé que Dios está dando fortaleza y alentando tu vida. Yo no sé cuán profundo, cuán difícil, cuán duro es lo que estás viviendo, pero sí yo sé cuánto alivio hay en los brazos de Jesús. Deja que Él te arrope, deja que Él te bendiga, deja que Él te hable, deja que Él marque su voluntad en tu vida y en la mía. Jesús buscó cumplir su propósito final a pesar de las circunstancias. No se retiró. Y hoy el Getsemaní tiene otros nombres. Puede ser el cáncer, puede ser la deportación, puede ser la angustia de un hijo, una hija, puede ser un divorcio, puede ser una angustia de alguna enfermedad terminal. Puede ser cualquier cosa. Pero no importa por lo que estés viviendo, Dios tiene esperanza, aún hasta para la muerte. No te retires. No dejes de confiar. Sigue confiando en el Señor. Dios quiere que recuerdes que es en el Getsemaní donde las dudas y las angustias se transforman en crecimiento y gloria. Es ahí, en la preparación negativa, cuando nos duele, cuando esto que tenemos que lidiar hace que confiemos en Él en serio. Hace que leamos la palabra y digamos: esa promesa es para mí. Gracias, Señor, porque esa promesa la necesitaba. Es ahí cuando crecemos. Jesús pasó lamentablemente por una gran lucha, una angustia terrible, pero triunfó a través de la total sumisión a su Padre.
triunfó. ¿Por qué? Porque no vaciló. Porque confió plenamente en el Señor. Y decidió pasar por todo eso. Porque estaba pensando en usted y en mí. Porque dijo, si me retiro ahora, el plan de la redención de mi Padre, que es su voluntad, salvarnos, se podía venir al suelo. Comprenda que su vida fue comprada por un alto precio. Por lo tanto, valórela. Ofrezca su vida a Dios y sírvalo con todo lo que tiene. Considere lo que usted puede hacer por Él hoy. Dejemos de quejarnos. Jesús no se quejó para salvarnos. Jesús confió en que la voluntad de su Padre iba a ser soberana. Querido Jesús nos dio un ejemplo perfecto de oración y sumisión. ¿Quiere permanecer fuerte y tener una vida victoriosa? Pues ore. El Señor lo escuchará y lo fortalecerá. Cambie la queja por oración y alabanza. Cambie el mirar el problema y póngase a mirar la solución en Cristo Jesús. Confíe plenamente. Y si usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, deje cualquier otra cosa a un lado y hoy tome una decisión por Cristo Jesús. Dígale a Jesús, ya me rindo. Quiero seguir confiando en ti. Mire atentamente la vida y las palabras del Maestro y perciba que Él vino a este mundo con un solo propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Salvarlo, salvarla, salvar su familia, salvar sus seres queridos. Esa es la realidad. Que hoy hay bendición y salvación para todos y todas aquellas que deseen aceptarlo. Al morir en su lugar y pagar el precio por su pecado, Jesús le dio a usted la oportunidad de vivir eternamente. Acepte, acepte, acepte hoy este regalo y reciba de Él una vida eterna. Acepte que Él anhela restaurar su vida. Acepte que solamente en Cristo seremos restaurados. Mantenga la oración como única esperanza en medio de cualquier Getsemaní. Y cualquiera sea tu Getsemaní, confía que en cada Getsemaní aparece la bendición del Señor. Querido Padre, que tu palabra caiga en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. De vida al pecador se entregó, en mi lugar me amó, sin yo merecer restauró
un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz. Guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy